¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a esta clase magistral sobre apendicitis aguda. Mi nombre es Ricardo Carrillo, residente de cirugía general. Espero que les complazca esta clase. Vamos a abordar muchas cosas importantes que es un punto importante o puntos clave en el pregrado y antes de ingresar a la residencia de alguna especialidad quirúrgica, especialmente cirugía general. Este tema de apendicitis aguda se basa en las actualizaciones de la guía JAMA, la revista JAMA Surgery, sobre la edición 2025 de la guía Jerusalén sobre apendicitis aguda. ¿Ya? Vamos a empezar con metaanálisis que me conllevan a las características normales y anormales de un apéndice. El apéndice, en su diámetro sano, en un metaanálisis del 2019, nos resume que es de 5,84 milímetros el diámetro promedio, ¿ok? Y un diámetro en apendicitis aguda es de 10,64 en promedio, ¿ok? En pacientes que han tenido apendicitis aguda, o sea, el diámetro es aproximadamente de 1,6 a 2 centímetros. Es por eso cuando hacemos los reportes operatorios vamos a ver que el apéndice tiene una longitud de 10 centímetros aproximadamente por 2 centímetros o por 1 centímetro. Eso quiere decir que está con un diámetro aumentado y la longitud también puede variar, ¿ya? En una apendicitis aguda lo que aumenta es el diámetro, no tanto la longitud. Otro punto importante con respecto a este mismo estudio de metaanálisis es los tipos y la ubicación del apéndice secal. Dentro de este estudio se observa que el apéndice retrocecal es la posición con mayor prevalencia, con un 32,1%, seguido de una posición pélvica clásica, una subsecal, una ilial y la paracecal. En conclusión, el predominio en posición pélvica es en apéndices netamente sanos y las apéndices agudas comúnmente son apéndices retrosecales. Esto no se cumple mucho en Latinoamérica, ya que puede variar de diferentes formas. La pélvica y la retrocecal son las más comunes. El apéndice es un rezago anatómico, biológico, que actualmente no tiene una función importante, ¿vale? Es importante, sí, saber las partes de este apéndice, que se conoce como un divertículo verdadero, ya que contiene pared muscular, ¿ok? Este divertículo proveniente de la base del ciego contiene mucosa, submucosa, muscular y serosa. Y está conectada, gracias a vasos sanguíneos, irrigada más que todo por estos vasos nutricios, por el mesoapéndice. Y cuando hablamos de irrigación, es un punto importante conocer que dentro de esta irrigación tenemos que la arteria iliocólica nos va a dar ramas importantes, una de ellas la arteria apendicular. Esta arteria pendicular va a pasar por detrás del ilion y está dentro del mesoapéndice y termina en la punta del apéndice. Esto es importante, ¿ya? Esto es importante. Recuerden que esta arteria es una arteria terminal, ¿sí? Y las anastomosis intramurales que la arteria pendicular hace dentro de la pared, la pared, ¿no? Del apéndice son muy pobres, lo que lo hace muy sensible a la isquemia, ¿sí? Cualquier obstrucción, como fecalitos, cualquier obstrucción como una hiperplasia de las amígdalas de Rokes genera, ¿no? Que esas anastomosis no complazcan la irrigación del apéndice y generen una isquemia posteriormente, un apéndice gangrenado, que puede terminar en una perforación, ¿ok? Recuerden que esta arteria iliocólica, ¿sí? Es rama de la arteria mesentérica superior. Recuerden que la irrigación del apéndice proviene netamente de las ramas de la arteria mesentérica superior, que a través de su rama terminal, más que todo la arteria iliocólica, nos llega a ser la arteria pendicular, como pueden ver aquí.
que se encuentra en el mesoapéndice. Y nosotros cuando hacemos la cirugía de apendicitis o la apendicectomía, mejor dicho, ligamos, ¿no? Y diseccionamos el mesoapéndice con cuidado, ya que puede ser una mala ligadura y empezar a sangrar la arteria pendicular. ¿Ok? La inervación del apéndice se basa en nervios simpáticos que van a ir hacia el pleso celíaco y hacia el ganglio mesentérico superior. Este dolor de tipo visceral es por eso que se refiere hacia el epigastrio y el mesogastrio, dada la ubicación anatómica en conjunto a la piel del plexo celíaco y el ganglio mesentérico superior. ¿Ok? Dentro de los puntos importantes a reconocer es que el mesoapéndice, sí, el mesoapéndice está dentro de dos hojas de peritoneo, una que envuelve el ilion y otra que envuelve el ciego. Este mesoapéndice se encuentra, como pueden observar, en la raíz de la base apendicular y en la punta del apéndice. Nosotros vamos a ir diseccionando este mesoapéndice hasta llegar a la base. Vamos a ir diseccionando y ligando, ¿no? Hacemos una presión con una pinza, ¿sí? Luego cortamos con un Metzenbaum, una pinza hemostática obviamente, luego cortamos con un Metzenbaum y luego ligamos con seda negra, que es lo más clásico. Y así hasta llegar a la base del apéndice para luego este ser ligado y seccionado. Dentro de la historia, la primera apendicectomía fue por Claudius Ayant, ¿sí? La primera descripción clínica precisa fue por Reginald Herbert en 1886. Luego, McBurney nos describe la incisión clásica de Mark Bugner en 1894. Y en 1982, Kurt Sem hace la primera apendicectomía laparoscópica con tres trócares. A nivel epidemiológico, es común que la apendicitis aguda sucede entre los 10 a 25 años de edad. ¿Ok? Entre los 10 a 25 años de edad, dentro de los cuales la apendicitis no complicada es la que más se reporta en las apendicectomías, no complicada. ¿Qué factores se asocia a mayor mortalidad en un paciente con apendicitis? Uno, cuando se perfora y genera peritonitis y posteriormente sepsis a foco abdominal. Cuando el paciente con apendicitis tiene múltiples comorbilidades, es diabético, hipertenso, etcétera. Tiene edad avanzada, ¿sí? Esos son factores asociados a mayor mortalidad. La causa más común de la apendicitis aguda es la obstrucción de la luz del apéndice, ¿ok? En pacientes pediátricos, la causa es la hiperplasia de folículos linfoides. En cambio, en pacientes adultos son los fecalitos o apendicolitos, ¿ok? Ambos también pueden ser en niños y en adultos, pero la mayor prevalencia de hiperplasia de folículos de linfoides es en niños. Y es por eso que en niños se puede dar a gusto un manejo no operatorio, ¿sí? Porque recuerden, la presencia de un fecalito en una apendicitis aguda, más que todo en visibilidad por tomografía, nos conlleva a un riesgo de que este se isquemice, el apéndice, ¿no? Se gangrene y posteriormente se perfore, por lo que necesitamos operarlo sí o sí. La presencia de fecalito genera que el manejo sea exclusivamente operatorio, ¿ok? Puede ser también por sistema inmunológico. La alergia infantil existe como factor protector a apendicitis aguda complicada, ¿sí? Un cuadro alérgico se observa mucho que es un factor, como les digo, protector según las últimas guías de apendicitis aguda en niños. El embarazo también se encontró como efecto protector en el tercer trimestre, ya que el estrógeno es un antiinflamatorio potente. En la fisiopatología, la clásica causa, como les digo, es la obstrucción de la luz. Esto genera, ¿no? Que la secreción que se produce dentro del apéndice se vaya estacionando, vaya haciendo un éstasis, y esto genere que proliferen las bacterias y penetren la mucosa, que a su vez
se distiende y las paredes, como tienen una anastomosis muy pobre de colaterales y solamente la arteria pendicular es una arteria terminal, termine haciendo gangrena de toda la pared y posteriormente una perforación si es que no se resuelve este cuadro. ¿Sí? La progresión de la obstrucción hasta la perforación puede ser rápida en horas o puede ser en días. No siempre se cumple esas 24 a 48 horas que teóricamente todos hemos estado estudiando. La definición según la JAMA en este 2026 para apendicitis, nos dividimos en apendicitis aguda complicada y no complicada. La complicada incluye todo apéndice que sea gangrenoso, perforado, abscesos apendiculares y peritonitis difusa. ¿Ok? No te olvides. ¿Cuáles son apendicitis agudas complicadas? Apendicitis agudas necrotizadas o gangrenadas, es lo mismo, gangrenadas, apéndices gangrenadas son complicadas. Apéndicis aguda perforadas, apendicitis aguda perforadas con peritonitis difusa y abscesos apendiculares. Estas se conocen como apéndices agudas complicadas. Las no complicadas son los apéndices congestivos o hiperémicos. ¿Sí? Y apendicitis aguda supurativa o flemonosas, ¿sí? Entonces recuerden, la congestiva y la supurativa se consideran apendicitis agudas no complicadas. Desde las gangrenosas o necrotizantes se conocen como complicadas. Así que tenemos estos dos estadios, no complicadas y complicadas. Las no complicadas pueden resolverse solas, mejor aún cuando son pediátricos. Las complicadas necesitan sí o sí intervención quirúrgica. Las apendicitis agudas catarrales, congestivas, incipientes, etcétera, o hiperémicas, es una inflamación del apéndice que no hay necrosis, no hay supuración ni hay perforación. Ahí comienza el dolor de tipo visceral, un dolor en epigastrio, mesogastrio, dada la ubicación del plexo celíaco, que dura en teoría entre 4 a 6 horas. Luego tenemos la apendicitis aguda supurativa, flemonosa o abscesada. No se olviden, es una inflamación supurativa ya de toda la pared sin la presencia, recuerden, de gangrena o necrosis. El dolor ya se vuelve somático. El dolor se vuelve un dolor ya por peritoneo parietal y se localiza en fosa ilíaca derecha. A eso se le conoce como una migración del dolor del meso o hipogastrio migra, o sea, no irradia, migra, cambia de localización hacia la fosa ilíaca derecha. Luego tenemos la apendicitis aguda gangrenada, que en teoría dura en promedio, según los metaanálisis, aparece a partir del 24 horas. Y luego tenemos la apendicitis aguda perforada. Recuerde que no en todos los casos de los pacientes perforan a este tiempo. La perforación aproximadamente son a los 2 o 3 días. Pacientes que tienen 2 o 3 días de tiempo de enfermedad con signos peritoneales, muy comúnmente se encuentra en la apendicectomía una apendicitis aguda perforada. Entonces, fisiológicamente, sí, hay obstrucción de la luz, se acumula moco, los neutrófilos o leucocitos invaden la pared de la mucosa y la muscular, aumenta la presión intraluminal y eso aumenta la proliferación bacteriana. ¿Eso qué genera? Que los vasos sanguíneos se trombosen, se isquemice el apéndice y genere una apendicitis aguda gangrenada. Esta isquemia puede causar perforación de la pared del apéndice y generar una peritonitis por apéndice aguda perforada, o el mismo cuerpo le envuelve y genera un absceso apendicular, ¿no? Porque la cápsula es los propios intestinos o hasta el epiplon, ¿no? O también considerarse un plastrón, que eso lo vamos a ver más adelante. La apendicitis aguda complicada se asocia a una respuesta inmunitaria del helper 1 y helper 17 y la no complicada a una hipertensión de tipo 1, que en comúnmente los linfocitos T helper 2 se asocian a esta de tipo alérgica. Esto es común en pediátricos, no te olvides, ¿sí? Por hiperplasia de los ganglios de Rose. A nivel bacteriológico, las bacterias más prevalentes de la apendicitis, según el estudio 2018, son la E. coli, la Bacteroides fragilis y la Enterococcus fecalis.
¿vale? Entonces, enterococo fecalis, bacteroides y E. coli. Esas tres son las más comunes. Aeróbicas gram negativas, enterococos es gram positivo y anaerobios bacteroides. Entonces, siempre tienes que cubrir estos bacterias con los medicamentos que vamos a ver más adelante. Clínicamente, los síntomas son inespecíficos. Comienza con la pérdida del apetito, el malestar general, el dolor, ¿sí? En el epigastrio, mesogastrio, que luego migra a fosa ilíaca derecha, cronología de Murphy, migración de dolor presente, es un signo muy característico y con mucho valor diagnóstico en apendicitis, ¿sí? El dolor empeora con la tos, signo de Dunphy, positivo, empeora con la caída del talón, signo de Markle, ¿sí? Y se atenúa con la flexión del muslo derecho, ¿ok? Recuerden que a nivel de otros signos, aparte del Dunphy y Markle, ¿no? Es dolor en la fosa ilíaca derecha, la palpación y los signos clásicos que vamos a ver, ¿ok? Tenemos el signo de McBurney, ¿sí? El signo de Robson, el signo de Psoas, el signo de Dunphy, el signo de Markle, ¿ok? Eso es lo que yo más uso, ¿no? El signo de obturador, ya, el Bloomberg, ¿ok? Eso para mí, como experiencia, son los que más uso, ¿sí? Recuerden, el signo de McBurney, ¿ya? Yo divido del ombligo a la espina ilíaca anterosuperior derecha en tercios, ¿sí? Un tercio, ¿no? En el punto donde el tercio distal se une con los dos tercios proximales al ombligo, ahí está el punto de McBurney. Presiono, presión positiva. McBurney presente es un apéndice comúnmente paracecal, ¿sí? ¿Qué más? Si yo presiono el punto de McBurney y al paciente le duele el epigastrio, es signo de Aaron positivo. Si yo presiono el otro punto de McBurney del otro lado contralateral, o sea, en la fosa ilíaca izquierda, y duele en la fosa ilíaca derecha, es Robson positivo. ¿Sí? Cuando el punto doloroso es al tercio proximal al ombligo, se conoce como el signo de Morris. ¿Eso qué quiere decir? Que el apéndice comúnmente puede localizarse en ese punto doloroso de posición ilial. También con el punto de Monroe, que es la mitad de ese trayecto entre espina ilíaca con el ombligo. ¿Ok? Tenemos el signo de Lance, ¿sí? El signo de Lance, que me localiza un apéndice pélvico, y el punto de Lesene, que es el punto retrocecal del apéndice, muy punto clásico, dos traveses de dedo por encima de la espina ilíaca anterosuperior derecha, presiono, punto doloroso, es punto Lesene positivo. ¿Ok? No olvidar, chicos. ¿Hay presentaciones atípicas? Sí. El apéndice retrocecal, como está detrás del ciego, demora en presentarse en su perforación, ¿ok? Pero sí, puede irritar el músculo psoas, generándome el signo de psoas positivo, ya que este retrocecal se encuentra muy aledaño a la presentación de este músculo psoas, ¿ok? ¿Qué más? El dolor suele ser en el flanco derecho. El apéndice pélvico, si es que es un paciente femenina, puede asociarse a un diagnóstico diferencial como una ITU o alguna patología anexial, ya que el dolor es suprapúbico e imita una infección urinaria, ya que el pélvico puede irritar el uréter, ¿no? Generándome disuria, urgencia miccional como tenesmo vesical, ¿ya? Muy bien. Cuando hablamos de apendicitis aguda complicada, la perforación y la peritonitis, estas se pueden presentar antes de las 24 horas, no siempre se cumple de los 2 a 3 días. Recordar que tenemos pacientes con clínica de sepsis e inestables hemodinámicamente, con taquimia, taquicardia, hipotensión, alteración del estado de conciencia, ¿ok? Lactato elevado, etcétera, ¿no? Es un signo de sepsis, ¿ya? ¿Qué tenemos clínicamente? Rigidez abdominal. Paciente duro, ¿no? El abdomen está totalmente con reacción dura, abdomen en tabla, ya no está hablando de depresible, sino está con rigidez muscular. ¿Qué más? Yo presiono y libero, duele más que lo que yo presiono. Si yo presiono, duele, pero al liberar mi punto doloroso duele mucho más, es Bloomberg positivo, ¿ya? Bloomberg positivo. Otro tipo de apendicitis aguda complicada es el absceso apendicular y el flegmón apendicular,
o conocido como plastrón apendicular. ¿Qué tenemos? En ambos casos, masas apendiculares, ¿sí? En ambos casos tenemos masas apendiculares. Ambas pueden ser duras, comúnmente, y se localizan en la fosa ilíaca derecha. Ambas, comúnmente, tienen un tiempo desde que inició la enfermedad mayor a 3 días, ¿sí? Mayor a 72 horas. Paciente también se asocia mucho al consumo de antibióticos orales previos, ¿sí? Por automedicarse, por ir a la farmacia antes de ir al hospital. Ahí encontramos abscesos apendiculares o plastrón apendicular. El plastrón es una masa mucho más dura que el absceso. Sí, el absceso duele más, el plastrón no duele no duele tanto. ¿Sí? ¿Qué más? El PCR mayor de 100 se asocia más a absceso que plastrón. ¿Sí? Un hemograma con leucocitosis se asocia más a absceso que plastrón. El plastrón es, entre comillas, algo frío, es un PCR no tan alto, menor de 100, una leucocitosis que pueda haber leve o leucocitos normales. En cambio, el absceso, un PCR mayor de 100, con leucocitosis, con dolor y una masa, ¿sí? Recuerde, el absceso apendicular es manejo no operatorio, con antibiótico durante 4 a 7 días, más drenaje percutáneo, si es que tiene un tamaño mayor de 3 a 4 centímetros, ¿ok? Si el absceso apendicular, el paciente menor de 35 años, se puede preferir la cirugía laparoscópica. Si es mayor de 35, evitamos, porque hay mayor riesgo de neoplasia, encontrar, por lo que pedimos marcadores tumorales. El plastrón apendicular es definido, recuerden, como una reacción plástica inflamatoria del epiplón que engloba al apéndice, generando así una masa apendicular en donde el apéndice nunca se puede perforar, pero sí puede inflamarse de forma recurrente en un 30-40% de casos. O sea, puede haber plastrón recurrente en un 30-40% de casos, ¿no? El manejo es antibiótico y se puede hacer una apendicectomía diferida a las 12 semanas, ¿sí? Si es que el paciente lo amerita, ¿ok? Recordar eso. Dentro de los biomarcadores séricos, para mí, el mejor es la PCR y es la que más se pone a disposición en muchos hospitales, ¿no? Un PCR mayor de 50, un PCR mayor de 40, ¿sí? En niños y también en adultos se asocia a apendicitis agudas complicadas, a las que están ya perforadas, ¿no? En cambio, a PCRs de 10, de 20, con un cuadro clínico de un día, 2 días, se asocia más a apendicitis agudas no complicadas, supurativas, las más comunes o gangrenadas, ¿no? En su mayor complejidad, si es que son complicadas, ¿no? Gangrenadas. Ya. Leucocitos también, leucocitosis, ¿no? Todo un patrón infeccioso bacteriano. ¿Ya, chicos? A nivel de signos imagenológicos, recordar que en ecografía y en tomografía se pueden detectar estos, siempre y cuando estos se piden cuando hay duda. ¿Ya? Recuerden que siempre una masa pendicular debe ir de la mano con una ecografía mínimo o hasta lo mejor, ¿no? O el estándar, que es la tomografía axial computarizada. ¿Sí? Entonces recuerden, plastrones o abscesos necesitan una tomografía para poder diagnosticarlo de forma ya correcta y certera. Y si hay duda, imágenes, en primer lugar, la primera opción, ecografía, y si no, con mayor precisión, la tomografía. El engrosamiento de la pared mayor de 2 milímetros, criterio de apendicitis. El diámetro apendicular mayor de 6 milímetros y aún mucho más, mayor de 8 milímetros, criterio o signo imagenológico de apendicitis. ¿Qué más? Líquido libre periapendicular también es un signo importante. La presencia de fecalitos en la parte de la base del ciego junto con el apéndice, aún mucho más, recomienda la cirugía porque tiene mayor riesgo de perforación, porque un fecalito no se desinflama con como la hiperplasia de Rous. En un paciente pediátrico que tiene hiperplasia de Rous, puedes utilizar el manejo no operatorio, ¿sí? Y es un criterio de manejo no operatorio el no tener fecalito. No te olvides, si en la tomo se ve fecalito, no hagas manejo no operatorio, opéralo. ¿Ya? ¿Qué más? Signo de la diana, como un realce mural, ¿sí? Ya vamos a ver. Y la alteración de la grasa periapendicular, ¿no? La grasa periapendicular con mayor ecogenicidad en la ecografía, ¿ya? Como pueden ver, la mayor sensibilidad y especificidad es de la tomografía hasta en comparación con la resonancia, ¿no? Ahí se llevan, ¿ya? Acá tenemos los signos, ¿sí? De la diana y de la dona, ¿ok?
Acá vemos diagnóstico por imágenes de tomo de una apendicitis con buen realce. Acá tiene una pared mayor de 2 milímetros, ¿no? Acá también, ¿no? Se ve una pared mayor de 2 milímetros. Y aquí también, ¿no? Y hay un diámetro mayor de 6. En algunas vemos que el fecalito se puede ver y es un fecalito calcificado comúnmente, es un fecalito calcificado y se ve totalmente como un calculito, por así decirlo, ¿ah? O sea, totalmente hiperdenso, blanquito, ¿ya? Y acá se ve aquí. Si está aquí el libre, vemos fecalitos libres, es que ya está perforado el apéndice, ¿ya? No olvidar, ¿ok? Siempre recuerden, este es izquierda, este es derecha. Aquí estoy viendo mi apéndice totalmente engrosado. Acá también en ecografía el apéndice, ¿no? Con un aumento de la pared, ¿sí? Y un aumento en el diámetro, ¿ya? Muy bien. Esto es un criterio que se conoce como Lapie Score, que me ayuda más que todo para los métodos radiográficos, ¿no? De ver los estadios, ¿sí? Una sensibilidad baja, ¿no? Cuando vemos que es 5A o 5B, quiere decir que es confirmado que es apendicitis, ¿sí? ¿Ya? Cuando tenemos yo he visto, ¿no? Cuando ya te dicen que es apendicitis aguda, ya obviamente confirman, ¿no? Pero te dicen apéndice no visualizado requiere, ¿sí? Requiere más pruebas como tomografía, ya, y correlacionar con cuadro clínico, pedimos una tomo. Porque hay veces que el gas no permite ver, el meteorismo intestinal no permite ver el apéndice, entonces ahí te dice el radiólogo, apéndice no visualizado, pero si tú necesitas, según la correlación de cuadro clínico, considera una tomografía axial computarizada, ¿no? Entonces uno se le hace una tomografía axial computarizada. Punto importante, las puntuaciones clínicas, los scores pronósticos, ¿sí? Me ayudan a excluir apendicitis, no más a diagnosticar. ¿Para qué me ayudan los scores? Para descartar apendicitis y para pedir imágenes. Eso me ayuda a los scores. ¿Qué score tenemos? El de Alvarado de 1985, el más antiguo y que tiene poca muestra, ¿ya? Recuerden. ¿Qué más? Tenemos el Air Score, el más moderno, el más recomendado actualmente, con un 92% de sensibilidad. Tenemos el Adult Appendice Score también, que es el AS, ¿ya? Es el AS. Y para niños el PAS, ¿no? El Pediatric Appendice Score. ¿Ok? Importante. Recuerden, en 1985, ¿sí? Salió de Alfredo Alvarado la escala. Migración de dolor, anorexia, náuseas, dolor a la palpación en cuadrante inferior derecho, Bloomberg positivo, fiebre, leucocitosis y desviación en la izquierda en leucocitos. Mayor de 7 puntos, apendicitis aguda, muy probable, requiere cirugía. De 5 a 6, usar diagnóstico por imágenes. Y de 1 a 4, no es apendicitis. Luego, en el año 2021, se origina el I-Score, ¿sí? Del señor Anderson. Acá que tenemos vómitos, un punto. Dolor en fosílica derecha, un punto. Defensa muscular, si es leve, morado o intenso el dolor, va variando los puntos. Si hay fiebre, también un punto. Leucocitosis, un punto, más de 15.000, 2 puntos. Polimorfos nucleares, descendente de 84, un punto, mayor de 85, 2 puntos. Y PCR mayor de 50, 2 puntazos. ¿Ya? No te olvides, grábate la memoria este IELTS score. Es lo que más se recomienda actualmente. Si tú tienes un score menor de 4 puntos, baja probabilidad de apendicitis y puedes utilizar un manejo no operatorio o descartar apendicitis o buscar otras causas. Si tienes más de 8 puntos, es una alta probabilidad de apendicitis y necesitas cirugía urgente. De 4 a 8 puedes tener el tiempo necesario de hacer imágenes y posteriormente ya reevaluar al paciente, ¿ok? Con un hemograma y PCR control, ¿no? Hemograma y PCR control. Es lo mejor para reevaluar pacientes y junto a una tomografía, ¿ok? Entonces, hay mayor de 8 puntos, apendicitis de 4 a 8, ¿sí? Observación, repetir hemograma y PCR control, que lo evalúe el ginecólogo si es mujer, ¿ya? Y diagnóstico por imágenes, ¿ok? Diagnóstico por imágenes, no te olvides.
Luego tenemos el Adult Appendice Score también, con los mismos puntajes, solamente que mayor de 16 y es un alto riesgo de apendicitis. De 11 a 15 puntos necesita imágenes sistemáticas, ¿no? Tomo y ecografía. Entonces, ¿yo qué uso como experiencia propia para responder interconsultas de mujeres que están en medicina, que sospechan los médicos de emergencia de medicina que son apendicitis? Voy, las evalúo y yo me baso legalmente en estos tres scores. Coloco mi escala de Alvarado, cuántos puntos tiene este paciente, coloco mi ARI-score, cuántos puntos tiene, y mi AS, cuántos puntos tiene. Si tiene más de 16 puntos de AS, más de 8 puntos de AR y más de 6, perdón, o de 7 puntos en Alvarado, digo, apendicitis aguda confirmada, pasa a cirugía con riesgo quirúrgico. ¿Ok? Pero si hay duda, pido imágenes. ¿Ya? Pido imágenes. Si obviamente me sale una probabilidad baja en los tres scores, digo que no es apendicitis y hay que buscar otras causas de dolor abdominal. ¿Ya? No te olvides. Acá hay una comparación de los scores. ¿Ok? Una comparación de los scores. ¿Ya? Alvarado no me usa el PCR, en cambio. AIR y el AS sí me usan el PCR, ¿ok? No te olvides los puntajes, más de, bueno, acá te dice que el AIR es más de 9, ¿no? Pero en la biografía en sí es más de 8. Más de 7 en Alvarado y más de 16 en el AS confirman apendicitis. El Pediatric Appendicitis Score es casi similar, inventado en el 2008, ¿sí? Por la Asociación de Cirujanos Pediátricos. Anorexia, un punto. Fiebre, 2 puntos. Náuseas y vómitos, un punto. Migración, un punto. Dolor al toser o al saltar, 2 puntos, dolor en fusílaca, 2 puntos, leucocitos más de 10.000, neutrófilos en valor absoluto más de 6.750, un punto. Si tienes más de 7 puntos, alto riesgo de apendicitis, necesita cirugía. ¿Ok? Ahora, ¿tenemos diagnósticos diferenciales? Sí. En mujeres más que todo, ¿ya? En mujeres sí o sí, toda mujer legalmente en la historia clínica tiene que estar evaluada por ginecólogo ante un dolor abdominal, ¿sí? Si es que el ginecólogo me dice que no hay quiste ovárico roto, ¿ya? No hay endometriosis, no hay torsión ovárica, no hay embarazo ectópico, no hay una EPI, y obviamente necesito un test de embarazo si es mujer de edad fértil. Si me dice que es útero de anexo normales y yo tengo clínica de apendicitis, lo acepto que es una apendicitis, ¿ok? Porque muchas veces aceptamos pacientes mujeres con un diagnóstico probable de apendicitis, entramos a cirugía, encontramos un apéndice normal y que la causa fue ginecológica. En ancianos, diagnóstico diferencial, diverticulitis aguda, ¿sí? Yo sé que el dolor es más en la fusílica izquierda, pero puede asociarse también a una fusílica derecha. ¿Ya, chicos? En pacientes pediátricos, la causa más común de equivocarse y operar pacientes pediátricos por las puras son las adenitis mesentéricas. ¿Sí? Pacientes que han tenido un cuadro respiratorio hace una semana y actualmente presentan una infección postviral con una inflamación ganglionar viral de los ganglios mesentéricos que se asocia a un cuadro clínico muy parecido a la apendicitis, pero es dudoso, ¿sí? Es dudoso por lo que pido una ecografía y esta ecografía me puede diagnosticar adenitis mesentérica. ¿Qué más? Gastroenteritis aguda. Muchas veces muchos pediatras pueden interconsultarme a mí como cirujano sobre un paciente que tiene dolor abdominal. Yo lo voy a evaluar y te dice que tiene deposiciones líquidas, ¿no? Que tiene dolor, abdomen blando, depresible, signos peritoneales, no hay McBurney. Obviamente es una gastroenteritis, ¿no? Ya, no olvidar. Este es el algoritmo actual de la guía 2025 de apéndice aguda de Jerusalén. Todo paciente con dolor en fosa ilíaca derecha o cuadrante inferior derecho necesita ser categorizado por los riesgos, el AIR, el AS o el PAS, dependiendo de la edad. ¿Sí? Si es que el paciente no tiene un diagnóstico de AS o Alvarado, perdón, aunque acá ya no recomienda mucho Alvarado, ¿no? Pero igual yo recomiendo Alvarado, recomiendo usar el AIR, recomiendo usar el AS, mientras más score uses, mejor, ¿ya? No vas a decir, ok, este paciente tiene apendicitis, opérenlo, pero si es una probabilidad media, utiliza las imágenes, ¿sí? Las imágenes, ¿ok? En pacientes, ¿ok? En pacientes
ya que se confirma apendicitis, la cirugía laparoscópica es lo recomendable actualmente. ¿Ya? Cirugía laparoscópica. Hay otro punto importante que es el tratamiento no operatorio con antibióticos llamado NOM. ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios de selección? Que sean apendicitis agudas no complicadas, confirmadas por TAC. ¿Sí? Que no tengan abscesos apendiculares, que no tengan perforación apendicular con peritonitis y no tengan fecalitos. ¿Ya? Eso de ahí iniciamos extracción con metronidazol, manejo no operatorio, que en Latinoamérica no se realiza mucho de forma generalizada. Casi todo apéndice se opera, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para el fracaso? Que haya presencia de fecalito, como habíamos dicho, ¿no? Mientras hay fecalito, es lo más probable que no funcione el tratamiento no operatorio con antibióticos. La prioridad de operaciones es importante, ¿sí? Cuando un paciente tiene sepsis a foco abdominal por una peritonitis generalizada por apendicitis, debe de operarse desde a las 2 horas. Ay, wait me. Ya está. Bueno, se había cortado. Entonces, pacientes que tienen sepsis a foco abdominal, 2 horas desde el ingreso, ¿no? Si tienes una apendicitis aguda complicada, de 6 a 8 horas, que no sea obviamente absceso ni plastrón. Y si es una no complicada, tienes 24 horas para operarlo, ¿no? No se recomienda demorar más de 24 horas en pacientes con apendicitis. Ya, no olvidar. Obviamente en el sistema de salud muchos pacientes esperan más de 24 horas a veces para operarlo por la disponibilidad de sala, ¿no? Ese es un hospital público. ¿Ya? Con respecto a la tromboprofilaxis, ¿sí? Tromboprofilaxis, más que todo, cuando obligamos a pacientes a utilizar heparina de bajo peso molecular como nexoparina en edad avanzada, ¿sí? En obesos, pacientes con cáncer, pacientes que tienen trombosis como historia, ¿no? Un TBP, un embolismo pulmonar previo como antecedente clínico, el uso de anticonceptivos orales, el embarazo, ¿no? Estos pacientes sí se recomienda, según la guía, utilizar enoxaparina 40 miligramos subcutáneo una vez al día, antes, durante y después de la cirugía. Ya, recordar. Siempre en el embarazo está indicada la enoxaparina con pacientes con apendicitis. El tipo de cirugía, lo más común, ya, es la apendicitis, apendicectomía laparoscópica frente a la abierta, porque hay menor dolor postoperatorio, hay menor infección del sitio operatorio, hay menor estancia hospitalaria, hay mejor retorno a la actividad diaria, laboral, ya, hay una solución más estética, no deja tanta cicatriz, sí, obviamente el costo es más caro en la laparoscópica que la abierta, ¿no? Ya, no olvidar. En ambos, sí, en ambos, la paroscópica abierta puede haber riesgo de absceso intraabdominal. Ya, eso no cambia, ¿sí? Recuerda, siempre preferir la apendicectomía laparoscópica en gordos, bueno, en obesos, en pacientes de edad avanzada, en pacientes de alto riesgo, en embarazadas. Ya, no olvidar. Dentro de la apendicectomía, en la abierta, tenemos la incisión Rocky Davis, que es la transversal que utilizo yo, ¿ok? Utilizamos en el hospital donde trabajamos mucho la Rocky Davis. Para mí es una incisión que permite trabajar de forma más, más importante, ¿no? Sin tener una incisión oblicua, ¿no? La transversal me ayuda a separar más, ¿ya? A separar más la incisión de 3 a 10 centímetros, ¿no? De 3 a 10 centímetros. Se hace una incisión, se va diseccionando planos, ¿no? Primero cortas la piel con el bisturí, luego cortas las fascias, ¿no? De grasita, ya hasta llegar a la ponerosis del oblicuo externo. Esa ponerosis del oblicuo externo lo cortas con bisturí y luego lo diseccionas y cortas más con tu Metzenbaum y ese va a ser tu fascia o aponeurosis del oblicuo externo que vas a poder suturar al final de la cirugía. Y luego divulsionas con disección en Roma con tus pinzas los músculos, ¿ok? O sea, no cortas músculos, sino separa las fibras musculares con las pinzas, así evitas el riesgo de sangrado, ¿ya? Y hasta que llegas al espacio preperitoneal, diseccionas, llegas al peritoneo, diseccionas y así llegas hasta tu espacio abdominal, tu cavidad.
Buscas el ciego, ¿sí? El ciego, cuando se expone, tienes que seguir las fimbrias del ciego con tus pinzas Babcock, ¿sí? Hasta llegar a la base del ciego y poder descubrir el apéndice. Este apéndice lo coges o bueno, lo pinzas con una pean, ¿no? En la punta del apéndice y puedes sacarlo ya para poder ir diseccionando el mesoapéndice, ¿ok? Luego el mesoapéndice se va ligando y vas haciendo también con electrobisturí, haciendo hemostasia, hasta llegar a la base. En la base se liga con sutura absorbible según las guías. Otros hospitales no usan sutura absorbible, usan seda negra, que es una no absorbible. ¿Ya? Entonces recordar. Luego el muñón se puede cauterizar, ¿sí? Con electrobisturí. Y luego aspiras y solo cierras. No lavas, ¿ok? No lavas, sino aspiras. Está prohibido hacer el lavado peritoneal, ¿no? O sea, colocar cloruro, lavarlo, ¿no? Porque me genera mayor probabilidad de colecciones intraabdominales. Ya, chicos, recuerda, incisión de Rocky Davis es la que más usamos como incisión transversal, ¿sí? Siempre tu borde final debe ser el borde lateral de los rectos. En la apendicectomía abierta, ¿sí? Como habíamos dicho, cortamos la fascia de la piel con bisturí, luego el subcutáneo, la fascia de Camper, perdón, la fascia de escarpa, y luego viene la poneurosis del oblicuo externo. Este oblicuo externo lo cortamos con bisturí y luego vamos a separar las fibras musculares del oblicuo externo, oblicuo interno y transverso con las pinzas PEAN, hasta llegar al peritoneo, el cual vamos a tomarlo con dos pinzas y cortar con una Metzenbaum hacia arriba, bueno, hacia el borde del recto y hacia afuera, ¿no? O sea, en una incisión transversal, tal cual como una Rocky Davis. Así se expone el ciego, ¿no? ¿Cómo identificamos el apéndice? Con las tenias cólicas del ciego, nos conducen con la base apendicular y con las pinzas Babcock vamos a exteriorizar el apéndice, ¿sí? Vamos a ligar el mesoapéndice, ¿no? Que contiene la arteria apendicular y luego ligamos la base apendicular, ¿ok? Luego, de una vez sacado el apéndice, cerramos, ¿ya? El peritoneo y los músculos, ¿sí? Eso es en técnica americana y algunos hospitales lo hacen. Y yo, por mi parte, mi escuela del hospital, no cerramos peritoneo ni músculos, solamente cerramos la fascia de escarpa y cerramos piel, ¿ok? Dentro de la técnica laparoscópica se recomienda la técnica de la laparoscopia convencional con tres trócares en vez de un solo trócar. En apendicitis aguda complicada con líquido libre, solo se aspira, no se realiza lavado peritoneal. Dentro de la disección del mesoapéndice, en la laparoscópica se recomienda el uso de bueno, de electro monopolar o bipolar en las pinzas laparoscópicas. ¿Ok? LigaSure puede ser solamente que es más costoso. ¿Ya? No recuerden utilizar técnicas de bipolar o monopolar, más que todo en la disección del mesoapéndice. Y en el cierre del muñón apendicular, utilizar ligadura simple. ¿Ya? Ligadura simple o clics poliméricos. El usar la bolsa de tabaco o inversión del muñón genera mayor tiempo postoperatorio y no se recomienda mucho, ¿sí? A pesar de que tenga una base en mal estado. Drenajes abdominales postoperatorios después de una apendicectomía, incluso en casos complicados, no se recomienda, ya que se asocia a mayor estancia hospitalaria y a mayor morbilidad, ¿ya? Puntos importantes. El uso de drenajes postoperatorios en apendicitis aguda no tienen diferencia significativa en la prevención de colecciones o abscesos residuales. ¿Sí? El uso o no de drenaje igual me puede llevar a una colección intraabdominal. Recuerden. ¿Ok? La mayoría de uso de drenajes en apéndices es por preferencia del cirujano. ¿Ya? Recuerden, la evidencia te dice que no lo uses, pero ya vas a ver que sí lo usan porque es preferencia del cirujano. Ya es según su parecer.
¿no? Las apendicitis agudas complicadas son heridas sucias. No te olvides, dentro de la clasificación de heridas tipo uno, tipo 2, tipo 3, tipo 4, son heridas de tipo 4, son sucias, son contaminadas, ¿ya? Por lo que eh, se utiliza protector de herida para prevenir las ISO y en estas heridas contaminadas no hay diferencias significativas si es que uso puntos separados simples o sutura intradérmica, ¿ok? No tengan miedo ante una apendicectomía abierta complicada que me desarrolla o tiene riesgo de una herida de tipo 4, sucia, usar una sutura absorbible intradérmica, ¿ok? No te olvides. Es importante, ¿ya? Que el tejido celular subcutáneo también sea suturado ya que me evita las eromas y los abscesos subcutáneos. Existe un sistema de clasificación intraoperatoria de la apendicitis. Hay de la WES y la AAST. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos pacientes sintomáticos y no se encuentra otra patología y el apéndice es anormal, ¿sí? La extirpación se recomienda, ¿ya? La extirpación del apéndice, aunque parezca normal, evita complicaciones futuras y diagnósticos omitidos. Así que, si es que tú ingresas y el apéndice está normal, igual, sácalo. En otras palabras. Porque así previenes que el paciente en un futuro tenga apendicitis. ¿Ya? No olvidar. Estos puntos en sí me ayudan a preguntarme, ya, cómo se ve laparoscópicamente el apéndice, ¿no? Si el apéndice está engrosado el mesenterio, si está engrosado el apéndice, ¿no? Si hay adherencias alrededor del apéndice o que se conocen como subserosos o apéndice subserosa, hay perforación y necrosis. Si es que tú dices en esas preguntas que sí, procedemos con la apendicectomía, ¿no? Simple y sencillo, ¿ya? No ayuda a tomar decisiones, ¿ya? No olvidar, ¿ok? ¿Qué hallazgos inesperados puede encontrar ante una apendicectomía? Puede encontrar tumores neuroendocrinos hasta en un 2,4%. Puede encontrar diverticulitis apendicular en 1,2, tuberculosis, endometriosis, adenocarcinoma. ¿Ya? ¿Cuáles otros puntos importantes es, una vez terminado el apéndice, dependiendo del estadio que yo observo en una apendicectomía, tengo que ver los antibióticos posoperatorios. Recuerden que los antibióticos se utilizan mucho las de extracción con metronidazol, ¿no? Se extraciona con ametronidazol. Ya, si es alérgico a beta-lactámicos o cefalosporinas, se utiliza ciprofloxacino con metronidazol. ¿Ok? Dentro de los escenarios, si yo encontré un apéndice congestivo supurada, no se recomienda antibióticos posoperatorios. No olvidar, según las guías de Jerusalén 2025-2026. No se recomienda antibióticos posoperatorios. Si tenemos una apendicitis aguda complicada, gangrenada o perforada, se recomienda un curso corto de 2 a 3 días, ¿sí? En lugar del 5 a 7 días, como en la guía pasada del 2021. La guía 2021 te decía que pacientes con apendicitis aguda complicada, perforadas, ¿no? Recomendaba 5 días como mínimo de antibiótico. Pero actualmente en la guía 2025 te dice que complicadas, agregando desde este momento que la complicada es gangrenada, porque anteriormente se consideraba no complicada la gangrenada y perforada, de 2 a 3 días de antibióticos. ¿Ok? Sí se recomienda para evitar infecciones de sitio operatorio. ¿Ya? Dentro de las complicaciones más comunes de una apendicitis tenemos el hilio, la ISO, que es recontra común. ¿Ya? La dehiscencia o fuga es muy rara, ¿sí? Es muy rara. La apendicitis del muñón también es rara y sucede cuando dejas un muñón mayor de 0,5 centímetros. Lo que yo más he visto como residente
Son las infecciones de sitio operatorio, ¿sí? Y los abscesos intraabdominales, comúnmente asociados en un 10 a 20% a apendicitis agudas perforadas con peritonitis. El diagnóstico es antibióticos, tomografía y valorar el drenaje percutáneo o abierto según la disponibilidad del hospital o los medios económicos del paciente. Pero siempre el percutáneo es la primera opción. ¿Ok? Muy bien, chicos. Espero que este tema les haya complacido, ¿no? Haya llenado dudas, haya llenado puntos importantes para poder entender cómo se maneja la apendicitis, que es una patología muy común dentro de todo el mundo. Y es la patología que más opera en toda la historia de la humanidad. Cuídense mucho, nos vemos en un siguiente video. Gracias totales.